El presidente de Argelia ordenó este lunes posponer las elecciones presidenciales previstas en el país para el 18 de abril y anunció que no competirá en las mismas para buscar un quinto mandato. La candidatura a la reelección de Buteflika había generado fuertes manifestaciones en su contra en las últimas semanas. El mandatario ha gobernado Argelia durante los últimos 20 años, pero casi no ha aparecido en público desde que sufrió un infarto en el 2013. Para hablar del futuro inmediato del país africano, nos visita el profesor del programa de estudios internacionales de la Universidad del Sagrado Corazón, José Gabriel Martínez Borrás. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días a ti, al público televidente. Claro que sí. Bueno, Buteflika está en muchos años en la presidencia. Sin embargo, desde que sufrió el infarto, no aparecía en público. ¿Cuánto afectó esto la situación de Argelia? Porque que el líder esté y no esté es complicado. Sí, yo creo que Argelia es un tema bien interesante, primero porque yo creo que hay que entenderlo en contexto regional. Argelia es el país más grande de África, uno de los productores también más importantes de hidrocarburos. Él es parte de la región que se llama el Magreb, ¿no? El norte de África, y entonces tiene una población importante de diferentes elementos culturales aquí que yo creo que hay que entender. En términos políticos, pues mira, el presidente es Buteflika, primero para poner el contexto actual, para entonces actuarlo un poquito histórico. Buteflika está en poder desde el 99, ¿verdad? Él es parte, digamos, de una tradición política élite, digamos, que hay en Argelia, la cual entonces gobierna el país realmente desde la independencia. Claro, ¿verdad? Eso es lo interesante de la historia de Argelia, que tiene una historia muy interesante en la medida en que se hizo independiente. Argelia fue un territorio colonia francesa por muchos años, luchó una guerra de independencia bastante intensa. Una vez Argelia se independiza en los años 60, se convierte en un país miembro del movimiento de los países no alineados. Eso fue durante la Guerra Fría, básicamente estados que no querían aliarse ni con Estados Unidos ni con los soviéticos, ¿no? Y entonces comienza un proceso económico interesante donde había una gran intervención estatal en la economía, ¿no? Básicamente el partido dominante fue el Frente Nacional, que fue el que llevó a cabo la lucha por la independencia, y luego básicamente se quedó esa estructura entre el Frente Nacional, digamos una burocracia, y entonces el ejército. Ya para los años 80-90 comienzan diferentes procesos, digamos, de neoliberalismo, privatización, y entonces empieza a haber una especie de apertura política en los años 90, pero ante esa apertura política parecía que venía entonces el Frente Islámico Unido a gobernar, que iba a ganar unas elecciones en ese momento, y el ejército, ¿verdad?, que tenía, digamos, esta tradición secular, veía una especie de amenaza en este grupo islamista, y eso creó una guerra civil, o sea, una guerra civil durante los años 90 que impactó mucho la economía, la sociedad y la política argelina. Buteflika es básicamente, digamos, un político de la vieja escuela, o sea, él es parte del Frente Nacional, él fue ministro de Exteriores a los 26 años cuando el país se hizo independiente, tuvo sus vaivenes, ¿no? Pero entonces en el 99 se convierte en el presidente y él es el que básicamente ha sido la cara del régimen, ¿no? Y del gobierno del país. Pero ahora la ciudadanía se tiró a la calle para pedir que entonces saliera del poder ya. La situación actual es la siguiente. Hay un descontento particular porque pues Buteflika es presidente desde el 99, él sufre un infarto creo que en el 2013, entonces básicamente no es figura pública, o sea, es presidente pero no lo ven. Y es un país que entonces ha tenido grandes ingresos a raíz de sus ventas de hidrocarburos, ¿verdad? Porque muchas de su economía está basada también en la compañía estatal petrolera, que no es muy diferente a lo que vemos a veces en Venezuela con el tema que estamos discutiendo. Entonces, en la medida que han descendido los precios de los hidrocarburos, etcétera, pues esos subsidios, ¿verdad?, se empiezan a cortar y entonces empieza a tener un impacto en la población. La mayoría de los argelinos es un país que ha tenido, donde son alrededor de, la gran mayoría tienen 30 años o menos, o sea, hay mucha juventud. Y yo creo que aquí es donde entonces tenemos que empezar a explicar un poquito la política de la región. Por un lado, el gobierno en el 2011, cuando comienza toda la primavera árabe, ¿verdad?, que tuvo un impacto súper grande en Túnez y en Libia, que son los países vecinos, y en Egipto, ¿verdad? En Argelia hubo una posibilidad de mantener, digamos, de apaciguar a la población, porque hubo protestas también, en la medida en que el gobierno podía invertir más dinero en la población, ¿verdad? Y eso expandía la economía y entonces incluía a muchos sectores, ¿verdad?, que se sentían quizás excluidos. En la medida entonces que en ese sentido pudo apaciguar, digamos, la primavera árabe. En la medida en que eso ha descendido, pues entonces hemos visto que hay
no hay satisfacción, ¿verdad?, con la situación actual, y entonces ahora que Bouteflika había mencionado que se iba a tirar para un quinto término, a pesar de que en el pasado él ya ha dicho que su generación se debe ir retirando, pues entonces eso sacó a la gente a la calle. Y recientemente Macron hizo expresiones sobre Argelia y es importante las expresiones de Francia, que se había mantenido bastante parco en el asunto. Si nos pudiese abundar más sobre este particular. Claro, como mencioné, Argelia fue un territorio francés y la lucha por la independencia fue sumamente difícil, ¿verdad?, para el pueblo argelino. Así es que las relaciones con Francia son bien estrechas. Yo diría que en la mayoría de la población migrante a Francia, que es predominantemente musulmana, son argelinos. Y no dudo que también otros países como España e Italia pues tengan una gran migración. Hay esa misma mirada regional, hay una preocupación en términos de si Argelia se desestabiliza, ¿verdad? Que haya una gran ola migratoria entonces a Europa. Para esto se han firmado una serie de acuerdos para de alguna manera tratar de minimizar, ¿verdad?, la migración ilegal. Pero Argelia es, en términos de tamaño, en términos de población, mucho más grande que Libia, Túnez, etcétera. O sea, estamos hablando como 40 millones de personas, ¿verdad? Son muchos. Entonces, el miedo, digamos, de Francia, ¿verdad?, en ese sentido es que entonces haya una especie, se siga desestabilizando la situación, entonces continuemos olas migratorias hacia el norte, ¿no?, por el Mediterráneo. Exacto. Y para finalizar, brevemente, ¿quién podría ser un candidato potencial para entonces asumir la presidencia de Argelia? Pues en la manera tradicional que es la política se maneja en Argelia, tú estás en el ejército, eres parte un técnico de la compañía petrolera y de ahí entonces te conviertes en un político. Ellos ahora lo que quieren es tratarle entonces, o por lo menos las protestas quieren abrir más ese proceso de elecciones, entonces que haya más participación. Realmente no hay un liderazgo de la oposición totalmente claro. Y eso pues puede limitar entonces las capacidades. Por ahora me parece que la mirada va a ser hacer algo similar a lo que ha pasado en Egipto, donde el ejército de alguna manera pues influye, ¿verdad?, en estos procesos y de alguna manera puede poner un miembro del status quo para que reemplace a Bouteflika en la medida pues que él ya se retira, ¿verdad? Y bien, ojalá esperamos, ¿verdad?, de que haya una mayor apertura y que las protestas buena transición en ese proceso. Claro, que haya para una transición. Que como siempre no sufra el pueblo, que es el que más se afecta. Claro, bueno, claro. Profesor, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que usted puede ver esta entrevista y todas las entrevistas que se transmiten aquí en Noticias 360 en la página de YouTube de nuestro canal Noticias 360 PR. Vamos a una pausa y ya regresamos.